El Ministerio de Misiones, Operación Sin Fronteras del Centro Evangelístico de las Asambleas de Dios presenta su programa Principios Bíblicos. Y para siempre es su misericordia, porque grande es Él y para siempre es. Hay aquí de pronto una pareja de esposos que nunca ha tenido problemas. ¿Sí hay o no hay? Sí hay. Sí hay parejas de casados que nunca han tenido problemas. Hay parejas que dicen que nunca han tenido problemas, ¿no? Pero me sorprende a veces. Yo quisiera preguntarles a esas parejas que nunca han tenido problemas qué es lo que hacen. Porque es difícil encontrar una pareja que nunca haya tenido problemas. Y si nunca han tenido un problema, de pronto ahí hay algo raro, ¿no? De verdad que hay algo raro. Pero bien, si nos ponemos a pensar un poquito cuando Dios formó a Adán y a Eva, de seguro Adán le puso nombre a todos los animales, ¿no? Pero yo me imagino que cuando Eva escuchó y le preguntaba, ¿y qué nombre le pusiste a este? ¿Y qué nombre le pusiste a este otro? De pronto Eva pensó que la gallina no tenía que ponerle gallina, sino otro nombre. Y pudo haber habido ahí algún tipo de problema, quizás pequeño, pero pudo haber habido un problema. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo con personalidades diferentes. Adán tenía una personalidad y aunque Eva fue sacada de la costilla de Adán, también tenía otra personalidad. Y usted tiene una personalidad y su esposo tiene otra personalidad. Tenemos una manera de ser muy diferentes y más aún por la forma como nos criaron. De pronto unos vienen de una familia en la que les gustaba todo solucionarlo con peleas. Y de pronto la otra o el otro viene de una familia que nunca querían ni mencionar el problema, porque es una familia muy pacificadora. Y se une una pareja así. ¿Cómo solucionan un problema? El uno quiere solucionarlo peleando y la otra no quiere ni siquiera hablar del asunto. Somos personas diferentes y eso generalmente trae problemas que si no sabemos cómo enfrentarlo pueden ocasionar graves daños al matrimonio. Y yo creo que Dios permite que sucedan estos problemas, pero no para destruir nuestro matrimonio, sino para fortalecerlo. Qué bonito que es, luego de un problema, la reconciliación. ¿Sí o no? A ver, es bonito, ¿verdad? Después de un problema, uno se reconcilia y como que se ama más, como que se quiere más. ¿Qué dice la palabra del Señor, hermanos? Cuando sucede un problema, generalmente es porque él o ella se ha enojado. Y generalmente creo que las mujeres nos enojamos más, no sé. Bueno, a veces hay varones también que son... Pero él o ella se enojó y surgió un problema. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a esto? Efesios capítulo 4, versículo 26 al 27, dice lo siguiente: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Aquí el apóstol Pablo, hermanos, nos muestra que el enojo puede dar lugar a una sucesión de males. Pero aquí el apóstol Pablo nos enseña 3 sugerencias para no dejar que el enojo destruya nuestros hogares. ¿Y cuáles son esas 3 sugerencias? Vamos a ver la primera. Airaos, pero no pequéis. ¿Quién puede decir que no se ha enojado nunca? Hay cosas que nos molestan, hay cosas que nos enojan, pero el enojo tiene un límite y puede convertirse en pecado si no lo sabemos controlar. El apóstol Pablo dijo: airaos, pero no pequéis. Pablo reconoce que el enojo puede ser una reacción natural en la vida de todos, pero también condiciona esta reacción tan natural con la advertencia de no permitir que el enojo nos conduzca al pecado. ¿Cuándo se convierte este enojo en pecado? Cuando este enojo da lugar
al desquite. Ah, me hizo esto, ahora le pongo la ley del hielo, no le hablo. Entonces eso es ya un desquite. Es una forma de vengarse camufladamente, pero es una venganza, hermanos. Entonces le hizo algo, usted se enojó, ya no le habla. Ahora va a ver cómo lo tuerzo. Le hace así, ¿no es cierto? O peor aún, te vas a dormir al mueble. O aún se dan casos mayores de que la esposa o el esposo se enoja tanto que le dice: me voy a dormir donde mi mamá. Entonces ya ahí se crea ya no solamente un enojo sencillo, ya está tan enojado, tan enojada, ya entró un deseo de venganza, ya entró un deseo de desquitarse, ya entró una ira que se está saliendo del control. Y la Biblia dice: airaos, pero no pequéis. ¿Cuándo el enojo puede ser correcto, hermanos? Cuando nosotros nos enojamos por una causa de que la santidad de Dios esté siendo manchada. Por ejemplo, la Biblia habla de que se encendió la ira de Dios. La Biblia habla de que Jesús se airó con esa gente que estaba vendiendo allá afuera del templo. Se airó, se enojó. Y Dios no pecó, Jesús nunca pecó. ¿Pero por qué? La ira de Dios se enciende cuando el pueblo peca contra Dios. Jesús se enojó porque esos vendedores estaban pecando contra Dios. Nosotros podemos enojarnos contra el pecado. Nosotros podemos enojarnos contra cualquier cosa que atente contra Dios, que atente contra los hijos de Dios, que atente contra otra persona. Pero cuando nos enojamos, generalmente por cosas que nos hacen a nosotros, ese enojo está motivado por el egocentrismo, el orgullo y el resentimiento, porque otros, o él o ella, no nos conceden el lugar o derechos que nosotros creemos que nos pertenecen. Entonces, como no hace lo que yo digo, como no hace lo que yo quiero, me enojo. Ese enojo no es un enojo correcto, no es un enojo, ese enojo nos conlleva al pecado. Amén. Ese enojo nos conlleva al pecado. Es que no me compraste esta semana pescado, solo me compraste pollo, entonces yo me enojo porque yo quería pescado. ¿Ya? Es un enojo que tiene que ver con, o que está motivado por el orgullo o el resentimiento. Yo quiero que abra sus Biblias en Santiago 1, del 19 al 20. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Tardo para airarse. ¿Cuántas personas de temperamento colérico hay aquí? Un temperamento así fuerte que se enoja de cualquier cosa, rápido. Solo una. A ver, ¿cuántas más? 2, ahí ya están saliendo. Digan la verdad. No es pecado tener un temperamento colérico, no es pecado. El pecado está en no saber dominar ese mal carácter de pronto, ¿no? Dice la Biblia que todo hombre debe ser pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Tardo para airarse. Hay otro versículo bíblico que dice que el sabio pasa por alto la ofensa. Si nosotros nos enojamos y explotamos en ese momento, vamos a crear muchos problemas. Nosotros tenemos que aprender a ser tardos para airarnos. Bien, entonces, primera cosa, airaos pero no pequéis. Podemos enojarnos pero no caer en pecado. Tenemos que tener cuidado con nuestro corazón. Dice en la Biblia que nosotros debemos de guardar nuestro corazón porque de él mana la vida.
Si nuestro corazón está lleno de enojo, lleno de resentimiento, lleno de raíz de amargura, hermano, así no podemos servir al Señor. Así no podemos ministrar. Entonces tenemos que tener un corazón sano. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué significa esto, hermanos? Nunca se retiren a dormir estando enojados. Hay parejas que duermen así, el hombre de un lado y la mujer del otro. Y bien bravos ahí. Pobre que le toque la punta del pie nomás, la punta del dedo. Y ahí no lo abraza, sino que le da una patada. Nunca se retiren a dormir enojados. La palabra del Señor dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Permanecer enojados el uno con el otro por ofensas pequeñas o grandes es demasiado peligroso. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque de pronto el enojo empieza con una cosa chiquita. Si no se lo trata a tiempo, al otro día eso crece. Y después de unos 3 días ya no es una cosa chiquita, es una montaña. Y allí es más difícil perdonar. Es más difícil perdonar. Las cosas hay que tratarlas en el momento. Por eso dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Mucho menos la luna y las estrellas. Amén. Trate de arreglar ese problema antes de que den las 6 de la tarde. Los científicos han comprobado que el enojo causa alta presión, enfermedades cardíacas, problemas de salud. Entonces, esta actitud de vivir enojado no da lugar al perdón. Amén. ¿Cuáles son algunos pasos para no ir a dormir enojados? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hace usted cuando está enojado? Es difícil poder decir, bueno, hasta aquí, ¿verdad? Pero ¿qué debemos hacer? Vamos a ver algunos pasos. Primero, hable y escuche a Dios. Hable y escuche a Dios. No es tan fácil, pero arrodíllese en su cama. Arrodíllese y háblele a Dios y déjelo que Dios le hable a usted. Porque puede ser que hayan cosas que usted no entiende y que usted está tan enojado, pero realmente el que tiene que cambiar es usted, ni siquiera la otra persona. Entonces, primero, hable y escuche a Dios. Segundo, intente comprender a su cónyuge. No es fácil a veces comprender a la otra persona, pero intente hacerlo. Tercero, intente comprenderse usted mismo. ¿Por qué reacciona así? ¿Por qué? Hermanos, hay fechas en las que de pronto estamos con algunos problemas en el trabajo, en la iglesia, y vino la esposa y el esposo y usted reaccionó mal. Intente comprenderse a usted mismo. ¿Por qué reaccionó así? Y en cuarto lugar, converse con su pareja. ¿Por qué ponerle la ley del hielo? ¿Por qué? ¿Por qué tratarle indiferente? Más bien lleguen a un diálogo, que con el diálogo se solucionan las cosas. Muchas personas dicen: no, pero es que él no me quiere escuchar. ¿A cuántos esposos les gusta escuchar a sus mujeres? Mire, hace algunos días escuchaba a un pastor que conversaba con nosotros. Y es un siervo del Señor. Y nos decía: ¿cómo me arrepiento de no haber escuchado antes a mi esposa? Es un hombre de Dios, hermano. Dice: mi esposa me decía tal cosa y yo hacía todo lo contrario. Y después, dice, me pegaba unos choques porque lo que ella me decía así me salía. Qué vergüenza, decía después. Hasta que aprendí, dice. Yo no es que hago lo que mi esposa dice, pero le escucho. Y si tiene razón, entonces oramos y lo hacemos. Y si no, igual también oramos, pero la escucho. No significa que hace todo lo que su esposa le dice, pero la escucha. Es que, hermanos, es de tanto valor que un varón escuche a su esposa.
para su esposa es de tanto valor. Yo leí el otro día un libro que dice que los hombres y las mujeres nos preocupamos de tantas cosas, de tener una carrera, de triunfar en el ministerio, de triunfar en la vida, y a veces de triunfar en el ministerio, y por triunfar en el ministerio descuidamos la parte más importante, que es el hogar, y nos preparamos para todo menos para el hogar. Si tu hogar fracasa, fracasas en todo lo demás. Leía un libro antes que decía que un hombre muy rico, un hombre muy rico, llegaba ya a su 5.º matrimonio y decía él: ¿cómo envidio y cómo pagaría lo que sea por haber tenido un solo hogar y en ese hogar haber sido feliz? Mire, un hombre muy rico, millonario y todo lo demás. ¿Por qué? Porque no tenía felicidad, pero él sabía que un matrimonio feliz es lo más hermoso, es la mejor herencia que le pueden dejar a sus hijos. Y quizás es una de las mejores maneras de predicar, porque la gente ve lo que nosotros somos. ¿Cómo puede ser que ese hogar funcione bien y el mío no? Dice la gente. Entonces yo voy a aprender de ellos. Y no es tan fácil, pero con la ayuda del Señor sí se puede. Amén. Sí se puede, hermanos, con la ayuda del Señor. Entonces, la palabra del Señor dice que el hombre debe ser pronto para oír. ¿Cuántas orejas le ha dado Dios a usted? ¿Y cuánta boca? Entonces cierre la boca y abra más las orejas y escuche bien a su esposa o escuche bien a su esposo. Escúchelos. Porque es necesario. A través de la comunicación uno se conoce mejor, uno se comprende mejor. Y entonces al comprenderse mejor se van a evitar muchos problemas. Cuando nosotros recién nos casamos con mi esposo teníamos mucho más problemas de lo que tenemos ahora. Ahora tenemos problemas, pero ya no tanto. ¿Por qué? Porque cuando recién nos casamos no nos conocíamos bien. Y muchas cosas que él hacía, yo tenía mi manera de pensar y yo decía: esto hace por esto, por esto. Y él también, muchas cosas que yo hacía, él tenía prejuicios y decía: ella hace por esto, por esto. Como tratando de deducir por qué o cuáles eran mis motivaciones. Pero no es así cuando ya se tiene más tiempo de casado, porque uno ha conversado, se ha conocido, ya conoce más a esa persona, entonces sabe por qué hace las cosas y cómo las hace. No solamente deduce, no solamente piensa como es, porque conoce a esa persona. Amén. Entonces es importante que hablemos, que dialoguemos. Con el diálogo se sanan, hermanos, se sanan las heridas, porque a veces hay heridas y heridas de años. ¿Cómo puede ser? Un matrimonio no puede funcionar así. Eso es como una bomba de tiempo que va a estallar. Las heridas tienen que ser sanadas, hermanos. Inclusive, yo pienso que para que haya un ministerio de éxito, su hogar tiene que ser un hogar de éxito. No puede haber un ministerio de éxito si su hogar no es un hogar de éxito, porque es algo espiritual. Entonces lo que uno vive allí, lo vive en la iglesia, y eso se transmite, No solamente usted transmite una predicación, usted transmite su vida, es su vida. Entonces Dios va a bendecir porque usted está viviendo eso mismo. Entonces bendice su vida y bendice su ministerio. Hermanos, no permita que la noche y el enojo contra alguien duerman con usted. No lo permita. Más bien vaya y reconcíliese con la otra persona, aunque él o ella sea quien cometió la ofensa. Amén. ¿Qué nos cuesta decir mi amor? Como usted le diga, mi rey. O como usted le diga, mi reinita, mi vida, querida, querido. ¿Me perdonas? Perdóname. Pero ese perdóname tiene que implicar un cambio. No es que perdóname y vuelvo a hacer lo mismo. Perdóname. A menudo pedir perdón es todo lo que falta para que una pareja vuelva a unirse otra vez. Pero mientras no se hace eso, hermanos, de verdad eso se vuelve una montaña. Yo lo he vivido. Eso se vuelve una montaña difícil de derribar.
Mateo capítulo 5 del 21 al 24. Abra su Biblia, por favor. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, dijo Jesús, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Aquí no dice cualquiera que le haga un daño terrible, cualquiera que le robe. Aquí no dice cualquiera que coja un combo y le dé con el combo en la cabeza. Aquí no dice eso. Aquí no dice cualquiera que coja un cuchillo y se lo clave en el estómago. No, aquí dice cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Si ven lo que la palabra de Dios es clara. Habla del enojo. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Por qué dice esto la palabra de Dios? Hay una persona que decía, ay pastora, yo no le puedo decir necio, pero sí le puedo decir tonto, porque eso no dice la Biblia. Hermanos, estas palabras quieren decir cualquier falta de respeto, cualquier daño verbal, cualquier palabra que pueda herir a la otra persona. Nosotros tenemos que cuidarnos de lo que decimos. Estamos enojados, pero no por eso vamos a lanzar las palabras para destruir. ¿Qué dice la palabra? Quedará expuesto al infierno de fuego. No solo el enojarse, sino el decir palabras que dañen la integridad de la otra persona. Y esto no solamente para las parejas de esposos, también en las relaciones entre hermanos, entre hermanas, entre miembros de una congregación. Satanás es tan astuto para meter cosas en la cabeza de uno para que después uno diga y haga cosas malas. ¿Y cómo quedamos nosotros? Expuestos al infierno de fuego. Por tanto, dice, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ¿será esto solamente cuando vamos a la iglesia y vamos a ofrendar? No. Esto le dice Jesús, porque antiguamente los judíos hacían o presentaban sacrificios. Cuando presentaban su sacrificio por perdón de sus pecados, al presentarlo, no podían ir a presentar su ofrenda y pedir perdón por sus pecados cuando ellos no habían arreglado algún problema con su hermano que por algún enojo que hayan tenido. Entonces le dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, ¿qué significa eso para nosotros? Por tanto, si vas a buscar a Dios, por tanto, si vas a orar, por tanto, si vas a cantar, por tanto, si vas a leer la Biblia, por tanto, si te vas a acercar a Dios y allí te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, que tu hermano tiene algo contra ti, espérate un momentito y arregla la situación con tu hermano, porque no podemos vivir así y pensar que estamos bien. Menos servirle al Señor. Ay, qué bonito me paro, canto, predico y no me llevo con el vecino, no me llevo con la vecina, no me llevo con el esposo, me peleé con la esposa. No es así, hermanos. No es así. Dios quiere que vivamos en santidad y en una santidad verdadera, porque es una hipocresía buscar a Dios sin arreglar nuestra vida y ponernos a cuentas con alguien a quien hayamos ofendido, con alguien con quien tenemos problemas. Amén. Y no piense, ay, pastora Jessica, a usted se le hace fácil. Tampoco se me hace fácil, porque le repito, cuando estamos casados somos dos personas diferentes que venimos a ser una sola carne, sí,
pero con pensamientos. Traemos una forma de crianza diferente. Traemos un temperamento diferente. Al uno le gusta ser extrovertido, de pronto el otro es introvertido. Y esas cosas a veces chocan. Los temperamentos chocan. Pero ¿cómo reaccionamos ante ello? ¿Reaccionamos en santidad y en obediencia a Dios? Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Pastores y pastoras, cuidado con tratar de servir a Dios y no solucionar los problemas en su hogar. Tenga cuidado. Cuando eso se hace, generalmente la esposa del pastor está ya sentada y piensa, ¿cómo puede predicar si es áspero conmigo? ¿Cómo puede predicar si nunca me escucha? Y eso, ahí va trabajando el diablo, ahí va trabajando el diablo. Esas cosas hay que cortarlas. Tercero y último punto. Dice, ni deis lugar al diablo. Ni deis lugar al diablo. Esto significa que no debemos dar ocasión ni lugar continuando con nuestro enojo. Guardar el enojo durante la oscuridad de la noche es dar lugar al diablo. Cuando nos vamos a dormir enojados y no arreglamos el problema ese mismo día, le estamos dando lugar al diablo. Amén. Cuando dormimos así, el uno de este lado y el otro de este lado, y no dormimos abrazaditos, y le estamos dando lugar al diablo. ¿Sí? Porque estamos enojados. Y la palabra del Señor dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El enojo es una puerta, hermanos. Es como una puerta por la que si uno no tiene cuidado, Satanás sigilosamente, como huésped indeseable, provoca caos y vergüenza para el cristiano descuidado. El dar rienda suelta al enojo es dar lugar al diablo. Amén. Y no debemos de darle lugar para que Satanás gane ventaja sobre nosotros y nos aparte de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que estemos bien, con diferencias, con pensamientos diferentes, con personalidades diferentes, con temperamentos diferentes, pero unidos. Amén. Acuérdese del poder del acuerdo. Dice la Biblia que si 2 o 3 se pusieran de acuerdo, Dios escuchará la oración. Pero si no hay un acuerdo, si hay más bien un enojo, esa oración no será escuchada. Se lo aseguro, porque la palabra dice, maridos, no seáis ásperos con vuestras mujeres para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Usted no quiere que nada estorbe su relación con Dios, pórtese bien, sea mujer o sea hombre. Amén. El diablo busca la oportunidad de explotar las circunstancias y las emociones. Su propósito es derrotarnos y dominarnos, manchar nuestro testimonio cristiano delante del mundo y destruir la unidad en el hogar. Así es que tengamos cuidado. Amén. Recordemos 3 principios. Airaos, pero no pequéis. Acuérdese. Segundo, no se retiren a dormir estando enojados. Y tercero, no den lugar al diablo. Si desea sembrar en nuestro ministerio para que esta programación continúe llegando hasta sus hogares, puede realizar su depósito en el Banco del Pichincha en la cuenta corriente número 33 74 58 98 04. Agradecemos por su contribución. Tu gracia, porque grande es Él y para siempre es su misericordia. Agradecemos su amable sintonía a este programa Principios Bíblicos. Si deseas adquirir este mensaje, puedes comunicarte al teléfono que aparece en tu pantalla según la fecha de hoy.
de lunes a viernes en horarios de oficina. O visitarnos en internet www.operacionsinfronteras.org. No te pierdas nuestro próximo programa, donde estaremos compartiendo la palabra de Dios.